¿qué significa la palabra salvación? En general. Porque seguramente muchos me dirán, bueno, es el sacrificio del Señor en la cruz. No, yo quiero que pensemos por un momento qué significa la palabra salvación. En un sentido general, ¿vale? La salvación es la acción de salvar de un peligro, daño o situación crítica. Yo no sé si en algún momento tú has estado en un peligro de muerte, pero te salvaste. No lo sé. Yo cuando tenía aproximadamente 17 o 18 años, un amigo se compró un coche. Para ese tiempo era un cochazo. Un coche que, vamos, tú le presionabas el acelerador y eso. Y él fue a casa a invitarme a mí y a mi hermana para que fuéramos a pasear con el coche. Pero a mi papá no le gustó la idea. Dijo, no, ustedes no van. Nosotros, papá, no, ustedes no van. Y gracias a Dios, porque este amigo estaba con otro amigo y ellos fueron a buscar a otras chicas. Y uno de ellos buscó a su hermana y buscaron también a unas amigas nuestras, también conocidas, y se fueron todos a pasear. Hubo un accidente, lamentable accidente, y murieron 4 personas de las que iban en el coche. Y cuando yo me enteré de eso, yo dije, Dios mío, de lo que me salvé. No era mi tiempo. Todos sabemos que siempre hay un tiempo, ¿no? Y el Señor, en su momento, pues cuando corresponde, ya ha llegado el tiempo de partir de este mundo, partimos de este mundo. Pero me salvé y mi hermana también, nos salvamos. En la Biblia también encontramos casos en los cuales el Señor salvó a las personas de la muerte física, es decir, de partir de este mundo. Uno de ellos fue el caso de Noé, ¿no? Todos conocemos la historia de Noé. El Señor mandó a Noé a que construyera un arca. ¿Para qué? Para que pudiera salvar parte de las especies animales y que también se salvaran él y su familia, ¿verdad? También conocemos el caso de Lot. ¿Cuántos conocen el caso de Lot? El Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero Él envió ángeles para que salvaran a Lot y a su familia, ¿sí? Y ellos se salvaron de morir. Pero yo esta mañana, o el Señor esta mañana, quiere hablarnos de una salvación mayor. Te voy a invitar a que vengas conmigo a Lucas 19. Esa historia quedó escrita en la palabra. Lucas 19 del 1 al 10. Dice que muchas cosas hizo Jesús y que no se pudieron escribir. Dice que Jesús entró en Jericó. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y pudimos ver en el video, ¿verdad? Que Jesús iba caminando, iba allí entre la multitud, iba pasando por Jericó. Y aquí encontramos una verdad muy importante. Que Jesús es el que está buscando al que está perdido. Jesús no entró a Jericó para visitar a Jericó, ¿no? A lo mejor Jesús dijo, ay, mira, quiero conocer Jericó. Voy a ir allí a hacer turismo. Seguro que será muy guapa Jericó, será muy bonita, tendrá un pueblito, tendrá una cafetería y voy a ir a tomarme un café. No sé, pudo haberlo pensado Jesús, pero Jesús entró a Jericó porque Él tenía un propósito. Amén. Porque Jesús, iglesia, está buscando al que está perdido. Amén. Y en la historia de Noé, Dios envió a Noé, comisionó a Noé para que creara el arca. En la historia de Lot, Dios envió ángeles para que salvaran a Lot. Pero en la historia de Zaqueo y en tu historia y en la mía, Dios envió a su hijo. Y yo creo que muchas veces
nuestra mente no logra alcanzar a entender lo que eso significa. Dice la palabra que tanto amó Dios a la humanidad que entregó a su Hijo. Y yo no sé si algún momento te has puesto a pensar, pero realmente qué significó para Dios enviar a su Hijo. Porque no sé, a lo mejor no podemos lograr llegar a entender lo que sintió Dios al tener que desprenderse de su Hijo. Yo creo que los que somos padres, ¿cuántos son padres aquí? Madres, padres. Yo no sé si en algún momento has pensado qué sentirías si tuvieras que desprenderte de tu hijo para que fuera golpeado, maltratado, crucificado, violentado por otros, por algo que no hizo él. ¿Qué sentirías? ¿Qué pasaría? Sería algo difícil. Pero ¿sabes algo? Dios lo hizo por ti y por mí. Él envió a su Hijo para salvarnos, para buscar y rescatar al que estaba perdido. Y a lo mejor muchas personas que no tienen un cierto nivel de fe me podrían decir en este momento, vale, pero Jesús ya no está aquí. Jesús vino, murió en una cruz, pero ya yo no lo veo. ¿Dónde está Jesús? Y ahí es donde entra la iglesia. Iglesia, allí es donde entramos nosotros. Porque es verdad que Zaqueo, en el video que acabamos de ver, tuvo el privilegio de que Jesús se encontrara con él físicamente, personalmente. Pero en estos tiempos el Señor también quiere traer salvación. El Señor también está buscando al perdido, pero nos ha enviado a nosotros. ¿Cuántos aquí han aceptado al Cristo en su corazón? ¿Cuántos aquí han hecho un compromiso con Jesús de que van a ir a ser discípulos? ¿Cuántos aquí han aceptado el compromiso con el Señor que van a salir a predicar el Evangelio? Pues los que hemos hecho ese compromiso con Jesús somos las manos, los pies, la boca del que está buscando al que se ha perdido. Iglesia, hemos sido enviados, el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. Y somos nosotros los encargados de predicar el Evangelio. El Señor ha puesto en cada uno de los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ha puesto a su Espíritu Santo. Entonces Jesús sigue estando a través de su Espíritu. Él ya no está físicamente, pero su Espíritu Santo está con nosotros. Y es su Espíritu Santo el que nos va a ayudar, el que nos va a llevar, el que nos va a guiar, el que nos capacita para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos aquí sienten ese dolor por aquellos que no han conocido a Jesús? Por aquellos que aún no han experimentado esa salvación. Y me remito otra vez al significado de la palabra. Es una urgencia, iglesia, es una urgencia. Porque dijimos que la palabra salvación significa situación de riesgo o peligro.
Estas personas que no han conocido a Cristo están en riesgo, están en peligro y necesitan escuchar el mensaje de salvación. ¿Y por qué necesitan el mensaje de salvación? ¿Para qué se acercó Jesús a Zaqueo? ¿Acaso, iglesia, Zaqueo tenía alguna necesidad? Si vamos al texto, si leemos allí, vamos a ir al versículo 1. Dice, al versículo 2. Y sucedió, después de Jesús entrar en la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿acaso tenía Zaqueo alguna necesidad? Dice que era un hombre rico, que era un hombre famoso, que era un cobrador de impuestos, pero no un cobrador, era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, Zaqueo seguramente que había disfrutado muchísimas cosas. Habría ido a muchas fiestas, habría celebrado con gente importante. En ese tiempo no había coches, pero seguro que a Zaqueo, materialmente hablando, no le faltaba nada. Entonces, ¿por qué Zaqueo buscaba a Jesús? Dice el versículo 3, y ahí lo leemos. Él procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba verle a Jesús. Y mi pregunta es, ¿qué buscaba Zaqueo? ¿Buscaba un milagro de sanidad? Yo creo que no, ¿verdad? Porque cuando leemos el texto, ahí no se observa que Zaqueo fuera ciego, sordo, que le faltara algo, que fuera cojo. No, ¿verdad? ¿Buscaba Zaqueo un milagro de provisión? Dicen que era muy rico. Entonces, ¿qué buscaba Zaqueo? Posiblemente Zaqueo estaba buscando vivir una vida diferente. A lo mejor Zaqueo sí había escuchado hablar a alguna persona de cómo Jesús había transformado su vida. No sé, a lo mejor escuchó a la mujer que fue sorprendida en adulterio. A lo mejor había escuchado el testimonio de Mateo. Mateo también era un cobrador de impuestos. No sabemos, ¿verdad?, lo que Zaqueo estaba buscando. Pero Jesús vino hasta Zaqueo, lo buscó para darle una nueva vida. Muchas veces nosotros pensamos que la gente necesita a Jesús para llenar un espacio que está vacío. Y vamos y predicamos a Jesús diciendo, no, es que tú necesitas llenar ese vacío. No, iglesia, no nos equivoquemos. Jesús no vino a este mundo a llenar vacíos. Jesús vino en este mundo a traer vida. Porque si nosotros no tenemos a Jesús, no es que haya un espacio vacío, es que estamos muertos. Es que estamos muertos. Y Jesús vino para darnos vida. Jesús vino para que tú y yo tuviéramos un nuevo nacimiento. No prediquemos a Jesús como una pastillita que quita el dolor. No prediquemos a Jesús como algo que resuelve una situación económica. No prediquemos a Jesús
como alguien que resuelve una situación matrimonial. Eso vendrá después. Prediquemos a Jesús como el único, el verdadero, aquel donde hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación. Solo en Cristo hay sanidad, hay libertad, hay vida eterna. Solo Él. Y Él vino a este mundo a eso. Él vino a traer vida, a cambiarnos, a transformarnos, iglesia. Jesús vino a transformar nuestras vidas. Y como lo preguntaba hace un momento, si nosotros hemos recibido la salvación de Cristo en nuestras vidas, entonces nosotros podemos identificarnos con Zaqueo. Entonces nosotros podemos identificarnos en varias de las escenas que acabamos de ver. Y yo quiero resaltar 3 características importantes en las cuales todos los que hemos conocido a Jesús, todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús, nos podemos ver identificados. Y si no te ves identificado, yo te pido que medites. Que medites porque hoy el Señor está trayendo salvación. Zaqueo es un caso de salvación. Pero lo que Dios desea es que cada uno de nosotros experimentemos lo que Zaqueo experimentó. Y lo primero que vemos en Zaqueo es que Zaqueo tenía un deseo genuino de conocer a Jesús. Zaqueo estaba desesperado por conocer a Jesús. Lo vimos allí. ¿Qué hacía Zaqueo? Se hacía así. No veía porque era muy pequeñito. Yo me imagino que yo también hubiese hecho lo mismo por mi estatura. ¿Cuántos aquí han ido a un concierto? ¿Cuál es el mayor anhelo? Ver al artista que está allí, estar en primera fila para verlo, ¿verdad? Quiero ver al artista. ¿No? ¿O no? ¿O digo algo que no es verdad? Pues eso pasó en Zaqueo. Zaqueo estaba desesperado por ver a Jesús. Él corría. Jesús, Jesús, Jesús. Y él superó todo obstáculo. Todo aquello que no le permitía, que le estaba obstaculizando. Él lo superó. Es que yo me imagino lo difícil que era subir ese árbol. Bueno, lo vimos. Eso es un árbol que a veces no tiene ni por dónde cogerse. Es cierto que es bajito y le era fácil poder treparlo porque el árbol no era alto. Pero era complicado ahí subir. Pero él lo hizo. Se subió y se agarraba ahí. Y Jesús, ¿dónde estás, Jesús? ¿Cuántos aquí han vivido eso? ¿Cuántos aquí han ido porque alguien les ha hablado de Jesús? Y han estado allí y quieren ver a Jesús. Y llegan y quisieran conocerle porque tienen tantas preguntas, tantas cosas. Pero es un deseo genuino que tiene que nacer aquí, en el corazón. Y la actitud de Zaqueo nos enseña 2 cosas muy importantes. Que muchas veces ponemos excusas. ¿Qué son excusas? No, yo no, es que, ¿sabes qué? Me cuesta levantarme.
No, mira, hoy no, porque hoy tengo una salida y la verdad que no quiero ir a la iglesia. Zaqueo venció todos los obstáculos. Muchas veces también tenemos temor del qué dirán si nos ven en la iglesia. ¿Qué dirán los amigos si me ven ahí en esa iglesia? Que yo también soy loca o loco como esos, ¿no? Zaqueo corría peligro porque los recaudadores de impuestos eran rechazados y la gente no los quería porque abusaban con el impuesto. Pero él estaba allí, metido allí, porque su anhelo y su deseo era ver a Jesús. Iglesia, hay un deseo genuino y es el que impulsa a las personas a conocer a Jesús. Es por eso que la segunda cosa que podemos aprender de Zaqueo es que no tenemos que obligar a nadie a conocer a Jesús. No es bueno, no es sano para nadie obligar. Verse obligado a que conozca a Jesús, no. Eso es algo que ya está preparado. El corazón de Zaqueo estaba preparado. Posiblemente alguien estaba orando por Zaqueo, no lo sé. Pero fue Zaqueo quien tomó la decisión. Fue Zaqueo quien se movió a conocer a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Zaqueo decidió a Jesús antes que el mundo. Y eso es una de las cosas que más le cuesta al ser humano. Pero dice la palabra, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada, como lo decía en la alabanza Blanca cuando estaba orando. Nada se compara con Jesús. No hay nada que pueda suplir lo que Jesús ha venido a hacer en tu vida y en mi vida. No lo hay, iglesia, no lo hay. Otras de las evidencias o de las características que vemos en Zaqueo que nos recuerda cuando nosotros conocimos a Jesús es que Zaqueo, cuando Jesús le dijo que iba a posar en su casa, ¿cómo se puso Zaqueo? Triste. No, estaba gozoso. Zaqueo estaba feliz, no cabía de felicidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, ese primer amor, ¡wow!, estamos gozosos y lo que más deseamos es estar en su presencia. Porque en su presencia es donde le conocimos. Experimentamos su presencia y allí el Señor impactó nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros nos gozamos al estar en su presencia. Y vengo aquí y adoro al Señor y me gozo. Y en medio de las dificultades y aunque hayan circunstancias difíciles, yo sonrío. ¿Sabes por qué? Porque su presencia está conmigo. Y en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Pero ¿sabes qué pasa, iglesia? Que a veces nos pasa como a la iglesia de Éfeso, ¿no? En Apocalipsis, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, le dice muchas cosas de las que está haciendo bien. Estás haciendo muy bien las actividades. Estás muy bien, vienes a la iglesia todos los domingos. Estás muy bien, estás leyéndote la palabra. Estás muy bien. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a veces hacemos todo eso como de forma automática. Jesús le decía a la iglesia de Éfeso, sí, mira, estás muy bien en lo que estás haciendo. No le está diciendo que está mal. Pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
ya no te alegras en mi presencia. Has perdido esa intimidad conmigo, dice Jesús. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, prepárate, que voy a tu casa y voy a cenar contigo. ¡Wow! Y Zaqueo, ¡wow! Señor, mira, es que no sé ni lo que te voy a preparar, pero sé que te voy a esperar con lo mejor. Iglesia, el Señor cada día, como hace mi esposo, todo, no, toca a la puerta. Toca a la puerta. Estoy aquí. Y hay un texto que está en Cantares 5:2, que cuando lo leí, yo dije, wow, tremendo. Dice la amada. Nosotros somos la iglesia, la amada de Cristo. Y dice su amada, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Mira iglesia, mira lo que te dice el Señor. Escucha esto. El Señor te dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de la gota de la noche. Y ahí es donde yo dije, Señor, ¿cuántas veces me estás llamando y yo no te abro? Y tú estás allá afuera y te dejo afuera y por eso tu cabeza está llena de lluvia, porque no te ha abierto la puerta. Porque ya no dispongo de un tiempo para hablar contigo. Ya no hay esa intimidad que teníamos cuando te conocí. Ese tiempo bonito de calidad donde yo escuchaba a mi amado. Iglesia, necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a ese primer amor. Pero ¿sabes qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso? Que para volver a ese primer amor tiene que haber arrepentimiento. Porque hemos seguido caminando de cualquier manera. Porque hemos seguido avanzando sin volvernos a Él. Sin pedirle que examine nuestro corazón. Que limpie nuestros pies. Porque si nosotros hemos recibido al Señor, Él nos ha limpiado. Él ya nos borró lo que estaba atrás. El pasado se quedó atrás. Pero en nuestro caminar, nuestros pies se van ensuciando. Y Él desea que cada día nosotros vayamos a Él. Él quiere limpiarnos los pies, lavarnos los pies, así como lo hizo con sus discípulos. Él desea eso. Él te dice, ven acá, ven aquí. Que te veo que vas apresurado. Que te veo que la rutina te consume. Que veo que vas haciendo todo, pero yo voy detrás y tú no ves. Ven, que quiero lavarte los pies. Ven. Y el último punto que vemos en Zaqueo, y me gustaría que lo pudiéramos leer. Volvemos a la palabra. El versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo se había arrepentido. Zaqueo había reconocido su pecado. Pero no solo había reconocido su pecado, sino que Zaqueo se comprometió con Jesús. Y se comprometió diciéndole cualquier cosa. No. Porque lo que Zaqueo le dijo a Jesús cuando le dijo: devolveré cuatro veces lo que he robado, era la ley. Zaqueo estaba trayendo a referencia la ley que Dios le entregó a Moisés. Zaqueo se estaba comprometiendo con la palabra de Dios. Zaqueo se estaba comprometiendo a obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Es decir, Zaqueo estaba experimentando un cambio, pero no solamente era un arrepentimiento y ya, no, él lo estaba haciendo visible. Y Zaqueo se arrepintió delante de todos los que estaban allí. Él estaba dando frutos de arrepentimiento. Había un cambio, una transformación visible en Zaqueo. Visible, cuando algo es visible, es porque yo lo doy a conocer a través de mis hechos. Y el Señor desea eso. Cuando la salvación viene, es porque nosotros hemos experimentado un cambio que es visible. Y todos dicen: ¡wow! ¿Qué le pasó a este hombre? Pero si él no era así, ¿qué le pasó a esta mujer? Mírala como ya no se afana tanto. Mírala como ya no limpia la casa todos los días. Así somos las mujeres, ¿no? Mira a este hombre cómo va, habla con el hijo, lo trata con amor y le enseña. Mira cómo este joven ahora se ofrece a ayudar a los padres. Mira cómo este joven ahora decide obedecer al papá porque sabe que el papá conoce y ha sido puesto por Dios para que me guíe. Iglesia, ¿por qué Jesús le dijo a Zaqueo: la salvación ha llegado a esta casa? Todos nosotros sabemos que la salvación es personal, ¿o no? Hay una frase que dice que Dios tiene hijos pero no nietos, ¿sí? Pero la salvación llegó a la casa de Zaqueo. ¿Cómo explicamos esto? Cuando nosotros conocemos a Jesús y hemos experimentado su salvación, nuestra vida es transformada. Y eso se transmite a nuestra familia. Nuestra familia lo ve y ellos quieren eso. Ellos quieren eso. Entonces muchas veces estamos pensando: ¿cómo le predico a mi familia? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Pero si es el ejemplo, el testimonio es poderoso. Pero no un testimonio de palabra, un testimonio visible, como el que Zaqueo estaba demostrando. Él estaba experimentando una transformación que le llevaba a comprometerse con Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos comprometido con Jesús? Hay un pacto, iglesia, hay un pacto, así como cuando nos casamos, ¿sí?
y tenemos un pacto con nuestros esposos, con nuestras esposas, y decimos, prometo serle fiel y estar con él en la salud, en la enfermedad, ¿sí? Pues Jesús, nosotros hemos hecho un pacto con Jesús. Y el pacto es un pacto de obediencia a su palabra. Un pacto de obediencia a su espíritu que nos guía. Y nosotros sabemos que podemos equivocarnos. No se trata de que no nos vamos a equivocar. No se trata de que en algún momento nos fallemos. Se trata de que cada día nosotros podamos arrepentirnos y permitir que la salvación de Jesús siga obrando en nuestras vidas. Que sea un arrepentimiento de transformación, no solamente un remordimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a tomar una decisión, a comprometernos con la palabra. Y es un compromiso genuino, es un compromiso en donde la palabra nos ilumina. No sé si te ha pasado, que dices, wow, Señor, yo esto no lo estaba haciendo así. Pero cuando leo la palabra y tengo intimidad con el Señor me abre los ojos y me muestra y me ilumina y me dice, necesitas rectificar con amor, con gracia. No hay alguien que te lo pueda decir mejor que el Espíritu Santo. Seguro que si yo se lo digo a mi esposo, le puedo hacer daño, porque a lo mejor no lo digo de la mejor manera. Pero si el Espíritu Santo se lo dice, va a haber cambios. Va a haber cambios, iglesia. Por eso necesitamos meditar en la palabra, buscarle a Él en oración, en intimidad. ¿Para qué? Para que Él transforme nuestras vidas. Amén. Y ya para terminar, la salvación no es algo superfluo. No. La salvación que Cristo, iglesia, nos vino a dar es algo tremendo. ¿Por qué? Porque la salvación es para rescatarnos del peligro, de una muerte eterna. La salvación vino para rescatarnos, para renovarnos, para hacerlo todo nuevo. Y para transformarnos, para que podamos ser luz. Y la vida eterna, iglesia, que la salvación nos vino a dar, a otorgar, no es que va a empezar cuando Cristo venga por nosotros. No, esa salvación ya comenzó. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación es conocer a Jesús y la salvación nos lleva a la vida eterna. Iglesia, ya el reino de Dios vino a nuestras vidas. Estamos viviendo en la vida eterna y tenemos que cuidar esa vida eterna. Necesitamos mantenernos en ella. Es importante. Hay que valorarlo. Hay que darle ese valor que Zaqueo le dio, esa paz, vivirla con pasión, con esa pasión. Wow, hoy quiero hablarle a alguien de lo que Jesús hizo en mi vida, de una manera natural, sin religiosidad. Porque a veces vamos con palabras súper religiosas y la gente nos dice, no me vengas a hablar a mí de religión, que ya yo eso me lo sé. No. La gente desea ser escuchada. Al igual que Zaqueo, hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero aún no han conocido a Jesús. Le falta lo más importante. Es una urgencia.
hay que ir a llevar ese mensaje, iglesia.